Señora Presidenta, lo más interesante del debate es precisamente lo que se ha omitido. Es decir, llevamos horas hablando, acotados en dos cuestiones que considero que son absolutamente de orden menor. Se ha hecho la crónica del endeudamiento, pero no se ha hecho el análisis de la naturaleza política del mismo. Es decir, el endeudamiento es un ordenador de relaciones exteriores y es un disciplinador de relaciones internas. A cada ciclo de acumulación de capital corresponde un modo distinto de generar deuda externa. Entonces yo voy a tomar el desafío de mi compañero de banca, el senador Urtubey, cuando hablaba de las razones políticas. Es decir, primera cuestión central que acá no se ha dicho. Acá el tema no es el acuerdo, si el acuerdo es bueno o malo. Es una cuestión jurídica. Segundo, sobre esto se afirma algo que de golpe es una pavada, y perdónenme, cuando se dice de que las sentencias deben cumplirse. Esto lo resolvió un muchacho que se llamaba Santo Tomás de Aquino hace mucho tiempo. Uno no está obligado a obedecer leyes que son injustas ni a cumplir sentencias que también lo son. Entonces esta cuestión de que estamos obligados, ¿no es cierto?, a cumplir una sentencia de un juez de cuarta, de un circuito, ¿no es cierto?, municipal de la ciudad de Nueva York, que condiciona y desconoce fallos de orden público de nuestra propia Corte Suprema de Justicia, que avanza sobre lo que es la posibilidad de reestructurar, como muestra de la capacidad de políticas macroeconómicas, nuestro ordenamiento de deuda soberana. Entonces, primera cuestión a resolver. ¿Qué son los fondos buitre? Porque de golpe estamos hablando. Entonces dicen anomalías. Los fondos buitre no son anomalías. Los fondos buitre no son patologías de un sistema. Los fondos buitre son la avanzada del perfeccionamiento de ese sistema. O sea, no nos damos cuenta, entonces, evidentemente, o estamos en un tupper, cómo va cambiando el mundo. Estamos, ¿no es cierto?, en una etapa de cambios que están determinando, así como el proceso de endeudamiento de la década del 90 tenía por objeto la liquidación de los activos comunes de los argentinos en las empresas monopólicas de explotación de servicios. Sería bueno acordarnos cuánto pagaron por Entel, cuánto, ¿no es cierto?, la señora Alzogaray, con 2 facturas que se debían. Ese fue el efectivo que pusieron por toda la telefonía argentina, con el cuento que no teníamos tecnología, que no teníamos, ¿no es cierto?, capacidad. Entonces, mientras venían en esa etapa esos intereses por las empresas monopólicas de servicio, en esta etapa, señores, vienen por los recursos naturales y fundamentalmente por los recursos energéticos. Se han hecho reuniones en la capital de Estados Unidos, donde los CEOs de las empresas petroleras festejaban el promisorio horizonte del no convencional. Y ahí se da una paradoja, como la principal potencia del mundo, en el momento que mayor, algo se esbozó acá, el senador Cabral lo esbozó, en el momento, ¿no es cierto?, de mayor dispositivo de seguridad, esa potencia plantea sobre la base de esa revolución, que es el no convencional, el repliegue sobre el territorio americano. Es decir, la visita del presidente Obama, un presidente que termina sin pena ni gloria un mandato, entre los fastos de celebración, entre los fuegos artificiales que tiramos, también tiramos metralla perforante para hundir un pesquero chino, ¿no es cierto?, como una muestra de afecto al nuevo orden que se aproxima en reeditar y modernizar la doctrina Monroe para toda América Latina. Y fundamentalmente, casualmente, si recordamos la década del 90, las relaciones carnales, nuestra primera muestra de amor fue desmantelar la totalidad de la balística argentina. Habíamos desarrollado misiles con capacidades de funcionamiento, con tecnología de punta, y fue imposición del imperio darle de baja y destruir la matricería. Y qué casualidad, nuestro presidente Macri, como primer gesto, ¿no es cierto?, de amor en la relación con Obama, ¿qué es lo que hace? Algo que era tecnología de punta, orgullo argentino. Los satélites geoestacionales de tercera generación. Eso se le da de baja. Siempre fue una preocupación del vecino del norte
el no desarrollo tecnológico en áreas críticas de los países al sur del Río Grande. Cuando la Argentina comienza a revertir un proceso de atraso histórico en todo lo que es, ¿no es cierto?, tecnología de punta. Con los satélites, nuestro presidente entrega a través de las instrucciones que le da a quienes están a cargo de esa entidad, que es el INVAP, que hablaba la senadora García Larragura hace muy poco de lo que generaba. No es solamente despidos, esto genera un retroceso de la capacidad autónoma en los decisorios científicos y tecnológicos argentinos. Y ese es el acto de amor que estamos haciendo. Vamos a dejar de producir el ARSAT y vamos a hacer satélite de bolsillo con la NASA. Cuanta matricería que no sirva, nos la van a volver a colocar de nuevo. Y no hagamos en la comparación de lo que fue el área material aeronáutico en Córdoba, en esa época que mencionaba recién los 90. Entonces esta es la cuestión. La deuda externa funciona como un ordenador de relaciones internacionales y como un disciplinador de las relaciones internas. Ahí se determina qué sector carga con el peso y el agobio de pagar esa deuda. Entonces, resuelta la primera cuestión, hay que pagar. ¿Por qué hay que pagar? ¿De quién es el apuro para pagar? Es evidente que en una estrategia de lucidez por parte de estos fondos, un gobierno de la debilidad ante la ausencia de un proyecto de desarrollo autónomo como es el gobierno del ingeniero Macri, donde acá se mencionaba y recién el diputado Manján, no hay plan B, no hay plan. Toda la expectativa para hacer frente es el ajuste y por otro lado, ¿no es cierto?, la sumisión al endeudamiento. Entonces el problema no es el endeudamiento de esta plata en el acuerdo con los buitres, sino el problema del nuevo ciclo de endeudamiento que a partir de esta cuestión, este gobierno comienza a poner en marcha. Porque además lo han dicho y forma parte, ¿no es cierto?, de esa génesis política en la Argentina. Salvo dos experiencias políticas orgánicas de la derecha, en la Argentina la derecha es sobona, es vaga, es fundamental. Se acostumbraba a gobernar a partir de la tutela a través de los golpes militares. Es decir, democracia, ¿no es cierto?, tutelada. Democracia siempre y cuando no se afecte el núcleo centrales de decisorios de intereses de esos grupos hegemónicos. ¿El correctivo cuál era? El golpe de Estado. Cuando las condiciones continentales no nos dan, ¿no es cierto?, para los golpes de Estado, se recurre a otro elemento de disciplinamiento. La confluencia de los intereses de judicaturas conservadoras con medios hegemónicos, ¿no es cierto?, de comunicación. Veamos el panorama en toda Latinoamérica. Veamos la situación en Brasil, nuestro principal socio. Veamos, ¿no es cierto?, la situación en Bolivia. Veamos lo que fue de esos procesos de intento de construcción autónoma de decisorios. Entonces está claro de que no va a haber, que la deuda externa no es un problema de pagarla. O sea, es no entender que no se la quiere cobrar y que los fondos buitres en realidad son grupos de tarea que son la vanguardia de ese condicionante. Nos volvieron locos hasta hace 4 años los diarios acá en la Argentina con la triple frontera. No sé si recuerdan ustedes. Y dale con la triple frontera, el financiamiento del terrorismo iraní, que esto, que aquello. La triple frontera del momento que la Argentina cobra significación, sus reservas hidrocarburíferas no convencionales, dicho por ellos mismos. Porque a diferencia de otros lugares como China, no solo las condiciones geomorfológicas del suelo son óptimas, sino que está el agua al lado necesaria para ponerla en funcionamiento. Quien nunca vio lo que es una factoría no convencional no puede llegar a entender la magnitud de lo que implica en términos económicos y de transformación de la economía de un lugar ese tipo de explotación. Entonces, en este sistema de vigilia y control de las áreas energéticas, ellos llevan permanentemente un condicionante y un control. Golfo de México, la inviabilidad del Estado mexicano, el Estado fallido, la droga, los carteles, ¿no es cierto? Cuestiones que han inventado ellos cuando erradicaron a los bombazos, cultivadores de amapola de manera artesanal y los convirtieron en carteles de la droga. La cuenca del Orinoco, populismo chavista, la FARC, enfrentar Colombia con Venezuela, la cuenca, ¿no es cierto?, del altiplano, Evo Morales, la coca, y nosotros era el acuífero, porque es lo único que tenía significación para ellos en ese momento. Cuando comienza a tener calidad cuantificable los recursos
hidrocarburíferos argentinos en una significación, segunda reserva de gas del mundo, en condiciones de ser explotada, en condiciones absolutamente distintas a la primera, que es en China, precisamente por la cuestión del agua y la conformación geomorfológica de esa roca madre, comienza, ¿no es cierto?, a plantearse nuevamente la cuestión y el condicionante de la duda externa. Porque la cuestión es fácil. Yo recuerdo, y por eso es bueno tener memoria, que en el momento que se hace la presentación de Senador, va a tener que ir redondeando. En el momento que se hace la presentación de la primera propuesta de cancelación de deuda por orden del presidente Néstor Kirchner, que instrumenta la baña, estaba reunida la Comisión de Ministros de Economía de la Unión Europea. Y recuerdo los titulares en ese momento. Tomó la palabra como vocero el ministro de Economía de Noruega y dijo de que era un precedente de una peligrosidad extraordinaria que a la Argentina le fuera bien en la negociación de la deuda. Porque eso establecía, ¿no es cierto?, ejemplos que iban a ser imitados. Esta fue la definición clara. No se nos perdona la herejía de haber resuelto la cuestión del 90 y pico % de la deuda fuera del monitoreo de los organismos multilaterales, del Fondo Monetario Internacional particularmente. Pues si no es fácil, la solución es Grecia. La solución a la griega. Va a decirle a los griegos, ¿cuánto deben, muchachos? Y dice, estamos debiendo 200.000 millones de dólares. Acá están, los ponemos, acá están. Ahora, 60 años, este es el programa económico y esto es lo que me tienen que entregar. Y eso es lo que quieren hacer acá. Y este gobierno va a ser cómplice de eso, porque carece de una propuesta, de una política autónoma de desarrollo sostenido, con desarrollo de mercado interno y protección del trabajo. Es más, los despidos que se están produciendo expresa. Por eso digo que este debate, lo interesante fue lo que no se discutió, que es lo que subyace en términos económicos, políticos y filosóficos detrás de esta propuesta, de endeudar al país. Yo no, senadora, le voy a pedir que haga caritas en el teleteatro cuando yo hablo. Se lo agradezco, perdone, presidenta. No dialoguemos, porque venimos bien. Le pido que senadora, no veo pomada, senadora, no sé. por favor. Tiene que ir redondeando. Redondeo. Entonces es muy sencillo, no hay plan B. Es más, no hay plan. Por eso la desesperación y la debilidad para negociar. O sea, Néstor Kirchner nunca hubiera negociado en estas condiciones de apresuramiento, la lógica de la negociación. Lo hizo el brigadier general don Juan Valdés Rosa. Financiaba hasta diarios en Inglaterra, porque si eso tuvo que hacerse cargo, ¿no es cierto?, del pago del empréstito de la Lehman Brothers, de lo que mencionaban recién. Y él decía, mientras esté el bloqueo anglo-francés en nuestros puertos no vamos a pagar la deuda. El apuro es de ellos. ¿De dónde salió que hay que solucionarlo antes del 14 de abril? ¿De dónde salió que la sentencia hay que cumplirla? Cuando las sentencias conllevan precisamente la violación de la ley de pago soberano. Trabajamos años, 9 principios claros de la ley. Naciones Unidas en su asamblea más democrática, que la Asamblea General, acompañó la propuesta argentina. La plasmamos en una ley. ¿Cuántos meses hace, señores? 6 meses, 6 meses. Y ahora nosotros alegremente, ¿no es cierto?, dejámoslo, porque acá el cuento acá de la acumulación de acción y termino. Es decir, acá nos olvidamos de algo. Estamos ante sistemas judiciales cuya seriedad está dado, por ejemplo, yo recuerdo actuaciones de la Procuración norteamericana, donde la fortuna que gastó para ver dónde el presidente Clinton guardaba los habanos, recuerdan ustedes. Sin embargo, cuando están confesos de haber destrozado un país, de haber invadido a un país, no ha habido una sola actuación de ninguna fiscalía norteamericana contra Dick Cheney, que era el presidente Halliburton y fue el artífice de la invasión de Irak, bajo la mentira confesada por ellos de la existencia de armas de destrucción masiva. Entonces, este es el escenario que no lo podemos dejar de tener en cuenta. La deuda es un elemento de ordenamiento y control, y así la van a utilizar. Gracias. Por eso mi voto en contra de esta propuesta de pago, porque es mala, ¿no es cierto?, es mala, no ha tenido la diligencia ni los criterios como se señalaron que debía que tenerlo. Entonces esto es fundamental. Rosas, cuando estaba cercado por el enemigo, se tomaba su tiempo, despertaba a los embajadores a las 3 de la mañana, los hacía bailar toda la noche, los entretenía y luego negociaba. Consecuencia de eso, ¿no es cierto?, después de la vuelta de obligados, saludaba del pabellón nacional cada vez que una embarcación de guerra inglesa y francesa cruzaba una embarcación argentina. Privilegio que perdimos como consecuencia de la derrota del Malvinas. Senador. Entonces, esto es para mí suficiente y claro. Es decir, esto encubre, subyace
y no se ha tenido el coraje de discutirlo, cómo pretende, ¿no es cierto?, llevarse este país hacia un nuevo ciclo de endeudamiento. Este acuerdo es la cuota de ingreso en ese club, ¿no es cierto?, facilinoso. Gracias. Gracias, senador Fuentes.